Antes de que Coca-Cola se convirtiera en un ícono global, había un hombre olvidado por muchos, John Steve Pemberton, un farmacéutico del sur de Estados Unidos. Nacido en 1831 en Georgia, su vida estuvo marcada por la tierra, el trabajo y la guerra. Pemberton era un químico talentoso, fascinado por las fórmulas y los misterios del cuerpo humano. Sin embargo, ignoraba que no hay fórmula que cure el dolor del alma si no se ha aprendido a controlarse a uno mismo. En su juventud era ambicioso y decidido, pero también inocente. Estudió medicina y abrió su propia farmacia. Pero el siglo XIX era brutal. La ciencia aún estaba en pañales, y la línea entre curar y causar daño era difusa. La guerra civil llegó y con ella, no solo la ruptura de una nación, sino también de millones de vidas. Pemberton, teniente coronel en el ejército confederado, sufrió una herida de sable en el pecho en una batalla. Esa herida lo marcaría, pero lo que realmente lo hundiría sería la morfina que empezó a consumir para mitigar su dolor. Lo que parecía un alivio se convirtió en su prisión. Con cada dosis el dolor físico se desvanecía, pero su alma caía en una dependencia que ni su educación podía romper. Así comenzaba su tragedia. Séneca decía: "No temas a la muerte, teme no haber vivido". Y Pemberton, a pesar de su inteligencia, había dejado de vivir, no por la guerra o la pobreza, sino porque había entregado su voluntad a una sustancia. Epicteto lo describiría como la esclavitud más profunda, dejar que algo, ya sea un vicio o una emoción, controle tu vida. Sin embargo, en medio de su caída, Pemberton encontró una chispa de esperanza. No sabía cómo liberarse de su adicción, pero sentía que debía intentarlo. Comenzó a buscar alternativas, convencido de que un remedio natural podría reemplazar la morfina. Se adentró en la naturaleza, buscando plantas que calmaran su cuerpo sin destruir su espíritu. Así nació su obsesión por la nuez de cola y la hoja de coca, ingredientes que utilizaría para crear una nueva bebida medicinal. Una mezcla que, según él, revitalizaba el cerebro y tranquilizaba los nervios. Esa bebida sería conocida más tarde como Coca-Cola, pero en ese momento no era una marca ni un símbolo. Era un grito de ayuda, el intento desesperado de un hombre por liberarse de su propia prisión. Marco Aurelio afirmaba: "El alma se convierte en aquello en lo que piensa continuamente". Y Pemberton pensaba en redención y alivio. Aunque su motivación no era altruista, su búsqueda era genuina. Anhelaba paz. Pocos saben que el creador de la bebida más famosa del mundo nunca llegó a disfrutar de su éxito. Vendió la fórmula por unos pocos cientos de dólares, sin conocer el impacto cultural y económico que tendría. El dolor y la desesperación lo llevaron a decisiones apresuradas. Irónicamente, el producto que diseñó para liberarse lo encadenó aún más. Sin embargo, aquí está la lección. No todo lo que haces debe ser por reconocimiento. En ese momento, Pemberton no buscaba fama ni fortuna. Solo anhelaba recuperar su libertad interna. Y en ese sentido, aunque el mundo no lo sepa, logró más que muchos empresarios de hoy. Al mirar la vida de Pemberton desde lejos, es fácil caer en juicios. Vendió su creación demasiado pronto. No vio su potencial. Se dejó vencer por la adicción. Pero quienes critican desde la comodidad olvidan que incluso los más sabios son vulnerables y que el dolor prolongado puede desmoronar hasta el espíritu más brillante si no se enfrenta con valentía. En 1886, John creó Coca-Cola y la pensó como un tónico medicinal. Desde su farmacia en Atlanta, la ofrecía como un remedio cerebral, una mezcla de jarabe dulce con extractos de coca y nuez de cola. Al principio era solo otra bebida más, pero quienes la probaban se sentían renovados, llenos de energía, incluso felices. Nadie lo decía en voz alta, pero lo sabían. La hoja de coca tenía un efecto poderoso y eso le daba ventaja. Sin embargo, John no celebraba. Cada sorbo de su propia creación le recordaba su debilidad. Aunque intentaba dejar la morfina, la dependencia seguía ahí, disfrazada de medicina. La adicción no se supera solo con ciencia, se necesita disciplina, carácter, alma. Marco Aurelio decía: "Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino". Y para Pemberton su mayor obstáculo era él mismo. Su cuerpo estaba agotado, enfermo. Comenzó a vender partes de su fórmula a socios, fragmentando su invención como quien entrega partes de sí mismo para sobrevivir un día más. En 1888, solo 2 años después de su descubrimiento, vendió los derechos de Coca-Cola a Asa Candler por una suma ridícula, $2,300. Candler, más joven y con ambición, supo llevar el producto a nuevas alturas. Lo convirtió en una marca, una identidad, una institución. Mientras tanto, Pemberton observaba desde la sombra, viendo cómo su creación brillaba mientras él se consumía.
¿Acaso fracasó? No desde la perspectiva del estoicismo. Epicteto enseñaba que lo único verdaderamente nuestro es nuestra voluntad, nuestro juicio, nuestras decisiones. Lo demás, salud, riqueza, fama, no nos pertenece. Pemberton fracasó en el mundo externo, sí, pero tuvo el valor de enfrentar su caos, su sombra, su adicción. Ese acto íntimo y silencioso es más valiente que el éxito económico de muchos. Incluso sin fuerzas siguió intentando. Reformulaba la bebida, escribía anuncios, mejoraba la receta, buscaba maneras de conservar alguna parte de los derechos. Pero el tiempo no perdona a quienes han vivido encadenados al dolor. La enfermedad avanzaba, el dinero se esfumaba, su esposa y su hijo eran testigos de su lenta caída, y a pesar de todo no se dejó llevar por la amargura. Nunca culpó abiertamente a nadie, nunca maldijo el éxito ajeno. En sus últimos escritos, se siente una resignación estoica, una aceptación serena, como si finalmente comprendiera la lección. Séneca escribió: "El hombre sabio se contenta con lo que tiene, sin desear lo que no tiene". Quizás Pemberton, en sus últimos meses, descubrió que aunque no tendría millones, había creado algo que iba más allá de su propia historia. Había dado al mundo una chispa de energía, una bebida que, con todas sus contradicciones, se convertiría en un símbolo cultural. Y lo hizo no desde la ambición, sino desde el sufrimiento, desde el deseo de sanar. Ese es uno de los grandes misterios del estoicismo. El dolor, cuando se enfrenta con coraje, se transforma en legado. Pemberton no fue un mártir ni un héroe glorificado. Fue un hombre quebrado pero no derrotado, un alquimista de su propia tragedia. Un reflejo vivo de lo que enseñó Epicteto. No es lo que te sucede sino cómo reaccionas, lo que importa. Cuando falleció en agosto de 1888, pocos notaron su ausencia. La Coca-Cola que conoces aún no era famosa, pero en esa muerte silenciosa se escondía una victoria invisible. La historia de un hombre que, aunque perdió en lo externo, conquistó lo más difícil. Cuando Pemberton exhaló por última vez en 1888, el mundo apenas se estaba enterando de Coca-Cola. No hubo homenajes, no hubo estatuas, ni siquiera reconocimiento real. El creador de lo que sería una de las marcas más poderosas del siglo XX, murió pobre, adicto y olvidado. Pero la historia, como la virtud, no siempre se mide en el instante. Un año después de su muerte, Asa Candler inició la expansión agresiva de la bebida. Quitó por completo la cocaína del compuesto, mejoró la distribución, registró la marca y transformó una medicina en una bebida comercial. Coca-Cola comenzó a crecer, gota a gota, hasta inundar al mundo. Iba a ser el símbolo de la juventud americana, del consumo moderno, del siglo de la imagen y la expansión global. Pero Pemberton ya no estaba allí para verlo, y sin embargo su historia no es una tragedia sino una parábola, porque mientras el mundo premia el éxito externo, el estoicismo nos recuerda que la verdadera medida de un hombre está en su capacidad de enfrentar el dolor con dignidad, la incertidumbre con razón y la pérdida con virtud. Muchos preguntan, ¿qué sentido tiene que alguien cree algo tan valioso y no disfrute sus frutos? La respuesta para un estoico es clara: el fruto es el acto, no el resultado. El mundo puede robarte la recompensa, pero no puede arrebatarte el valor de haber actuado con intención noble. Marco Aurelio insistía: haz lo que te corresponde, no por la recompensa, sino porque es lo correcto. Pemberton no fue un comerciante brillante, tampoco fue un estratega financiero, pero fue un alma que peleó contra sí misma hasta el final, y en esa lucha creó algo inmenso. Su vida nos recuerda que las cosas más grandes pueden surgir desde el dolor más profundo, que incluso desde el abismo de la dependencia, el alma puede parirse a sí misma en forma de idea, de legado, de chispa. El mundo moderno glorifica los resultados, las cifras, los millones, la fama, pero el estoicismo apunta hacia otra dirección. Nos invita a vivir con integridad, a dominar nuestras pasiones, a actuar con propósito aunque nadie mire. Pemberton no fue el hombre que venció a un imperio, fue el hombre que intentó vencer su caos interno y nos dejó un símbolo, aunque no intencional, de lo que un ser humano puede crear, incluso mientras se rompe por dentro. Su historia es una advertencia: si no gobiernas tu mente, ella te gobernará a ti, y al mismo tiempo es una esperanza que incluso los derrotados en apariencia pueden cambiar el mundo sin saberlo. Epicteto decía: la dificultad muestra lo que son los hombres. Por eso, cuando sobreviene una dificultad, recuerda que Dios, como un maestro de lucha, te emparejó con un duro adversario para que te vuelvas campeón. Pemberton nunca ganó esa lucha del todo, pero la dio cada día, y eso lo hace inmensamente humano.
Su historia no es la de un santo, sino la de un hombre lleno de sombras que sin quererlo iluminó el mundo. Si hoy Coca-Cola es un símbolo global, más allá del producto, más allá del capitalismo, es porque nació del espíritu de un hombre desesperado por redimirse. Y si tú estás escuchando esto y pasas por tormentas internas, recuerda, tú también puedes crear algo inmenso, incluso mientras luchas por mantenerte de pie. No busques el aplauso, no te obsesiones con el reconocimiento. Busca actuar con virtud como enseñaron los estoicos. Porque al final, lo que dejas no es lo que posees, sino lo que inspiraste. John Stith Pemberton no murió en vano. Fue un alquimista del dolor, un ejemplo imperfecto, un recordatorio de que los verdaderos logros no siempre están en los libros de historia, sino en el alma de quien se niega a rendirse ante sí mismo.